Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que hayan abierto las puertas de sus hogares en este momento. Ni más que sus hogares, sus corazones, para poder recibir una administración de parte del Señor. Yo estoy agradecido con el Señor primeramente y también con mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por darme este privilegio de acercarme de esta manera a este púlpito que Él nos permite estar. Gracias, apóstol, por esa confianza que ha depositado en mí. Espero no defraudarlo a usted y más que todo al Señor. Yo quisiera que usted en su hogar me acompañara en oración para pedirle a que sea Él el que envíe esas palabras a través de mi boca y esas revelaciones por el Espíritu Santo, para que usted pueda tener su porción y disfrutar ese alimento espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dispuestos, Dios mío, en nuestro corazón, Señor, a adentrarnos otra vez a tu palabra, escudriñar en ella, Señor, aquello que es necesario para nuestra vida, Señor. Mira a tu pueblo, Padre, que está atento, está conectado, Dios mío, a través de las diferentes plataformas, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor Santo, en el nombre de Jesús, a toda su familia. Bendice a cada iglesia, Dios mío, que está bajo esta cobertura preciosa, Dios mío, y a todas las demás iglesias donde se predica tu evangelio y se muestra la verdad de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera, hermano y hermana que está poniendo atención, que consideramos algo muy importante que a mí me llama la atención siempre cuando el apóstol hace una proclama. Y es todo aquello que él explica previamente para que podamos nosotros llegar a un entendimiento y disfrutar ese principio establecido a través de esas palabras proclamadas a través de su boca de parte de Dios. Hay algunas cosas que quizás pase uno desapercibido cuando él lo hace. Pero cuando nos vamos adentrando poco a poco, vemos la grande enseñanza que hay en esto, y por eso mismo, por ignorarla de dos maneras como se ha visto siempre, o sea, no conocer o no tomar en cuenta lo que está allí, yo en esta ocasión he sentido el Señor tomar ese capítulo que fue explicado ampliamente, aunque fueron muchos versículos, pero también tomar ese capítulo y ver lo que está previo a esa declaración extraordinaria, apostólica y profética. Veo hoy que esto nos está marcando un tiempo extraordinario, y es el tiempo en que nosotros tenemos que ver cómo recuperarnos en primer lugar y seguir adelante para poder recuperar todo aquello que quizás hemos perdido o que dejamos que el enemigo nos haya arrebatado. Es impresionante todo lo que se pueda ver y los ejemplos bíblicos, cómo nos muestran esto, lo extraordinario que es esto. Yo veía en 1 Samuel 14 un ejemplo muy importante, y está en la figura de Jonatán, y que pueda servir para todos nosotros. Y creo que lo que él experimentó después de una batalla podemos experimentarlo nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando peleamos las batallas espirituales. La Biblia nos muestra que de alguna u otra manera él perdió su vigor, perdió las fuerzas, pero también nos marca algo, y eso me hace ver a mí la pérdida de una visión, porque perdió el vigor en sus ojos, nos muestra la palabra. Pero lo precioso es que él, ya en el campo, y creo yo que dirigido por el Señor, por lo extraordinario que era este varón,
para Dios en ese momento y para lo que iba a ser usado más adelante. Dios le muestra, según la palabra, un campo que literalmente dice de miel. Todos, creo yo, los demás lo vieron, pero él sí le puso atención, y cuando él lo tomó, dice la palabra que se recuperó sus fuerzas. Puedo imaginar también, por todo lo que se puede ver, que recuperó su visión. Y a partir de ahí, me imagino, aunque no está nada escrito, nada lo detuvo. Nada lo detuvo a partir de ahí. Es extraordinario, porque él tenía un llamado muy fuerte para hacer la obra de esa manera, defendiendo al pueblo del Señor. Y necesitaba la recuperación de sus fuerzas y de la visión, porque dentro de la visión sabía que Dios le iba a marcar las estrategias para dar el siguiente paso, para poder pelear las batallas que se le avecinaban a él. Y es extraordinario, porque lo que leí en Isaías 58:1 me hizo pensar en un posible título para este tema. Y ese título dice realmente de esta manera, que podría ser como una declaración que puede salir de nuestra boca, y es lo que usted en este momento está leyendo. Esa declaración, y lo puse entre signos de admiración, como dándole énfasis, diciendo: no te detengas, porque tu recuperación viene pronto. Y es interesante esto, porque en el mismo capítulo donde nos habla con respecto de que nuestra recuperación viene pronto, ahí mismo en el versículo 1 podemos ver esto definitivamente, lo que le estoy tratando de explicar. Y realmente suena a una declaración, aunque así a simple vista quizás no tanto, pero yo utilicé esta como una orden de parte de Dios, para poder instarlo a que usted mismo declare para su vida y para los suyos. No te detengas, porque tu recuperación viene pronto. Y vamos a ver de otras maneras, otras formas que la palabra nos muestra. Y veamos esto, cómo está escrito, de qué manera está escrito, cómo empieza a relatarse, aunque hay muchas cosas extraordinarias ahí en ese capítulo 58, porque empieza diciendo: clama a voz en cuello, no te detengas. Es interesante que esta versión de las Américas lo divide por una coma, y podemos considerar de esa manera. Metí dentro de esto el término hebreo que define a clama, que es kará, y que habla de proclamar, pero por su sinónimo de proclamar nos habla de declarar. Aunque hay algo muy importante acá. Está siendo ordenado a un siervo, y que tiene que declarar lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, porque de esa manera ese pueblo se estaba deteniendo. Al haber entrado en desobediencia delante de Dios, se estaba deteniendo, como que estuviera atrincherado. Y no es bueno que en estos tiempos haya un pueblo que se atrinchere, o viéndolo de esta manera se acomode, y de esa manera, si está en la posición de cabeza a casa, detenga a toda su familia. Entonces, cuando nos trasladamos al versículo 8, nos damos cuenta de esa proclama extraordinaria, porque después de quizás haberse recuperado, podríamos leer los demás versículos. Es donde dice: entonces tu luz despuntará como la aurora,
y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Dese cuenta qué consecuencias hay de entrar en este ambiente precioso, de entrar con fe para poder ver qué cosas tenemos que recuperar. Ahora el asunto es que si nos vamos más allá, podemos ver a través de términos hebreos qué más el Señor quiso decirnos. Cuando revisé el término hebreo chazak, de donde se tradujo de tengas, vemos que nos habla de restringir o abstenerse. Por implicación dice rehusar, estorbar o refrenar o retener. El diccionario del hebreo bíblico habla de contener y reprimirse también. Ahora el asunto es que al revisar otras versiones como la Biblia en lenguaje actual, latinoamericana, dice ahí, grita con fuerza y sin miedo. Y hay una razón para esto, porque cuando decidimos no detenernos, es porque ya estamos decididos, convencidos a quién seguir y qué seguir. Y para eso realmente necesitamos, como le dijera, armarnos de valor. Y lo veo de otra manera también, porque los retos del Señor son extraordinarios y también tremendos. Le decía, lo veo cuando alguien se le acerca al Señor, un maestro de la ley, y le expresa: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Usted lo puede ver en Mateo 8:19, pero la respuesta que recibió nos pueden marcar cosas muy importantes, porque le estaba mostrando a qué tenía que enfrentarse y a qué se estaba enfrentando el Señor, y si Él estaba decidido a hacerlo también. Entonces, si nosotros estamos conscientes de esto y estamos decididos a seguirle a Él y seguir su palabra, pase lo que pase, no debemos de detenernos, hermano. Porque los mismos sufrimientos que nosotros pasamos están pasando todo el pueblo de Dios en todo el mundo, dice la palabra, para que más adelante no vayamos a terminar desertándonos. Y recordamos lo que la palabra dice y lo vemos de esta manera: el que deserta no va a agradar el alma del Señor, o el que se vuelva atrás no va a agradar el alma del Señor. Cuando el Señor nos permite ir más allá, estaba revisando un término hebreo que es el mahal, que en la versión BM en ella se traduce de tendré. Descrito con algo muy importante que decidió David allá en 2 Samuel 15:28, donde él declaró detenerse, pero es algo muy diferente a lo que es detenerse cuando uno deja influenciarse o se contamina por algo. Porque aquí habla de cuestionar o vacilar, de titubear. Dice que por implicación está renuente, o retardar o tardar algo. Es interesante esto porque yo veo esa historia de que David él decidió detenerse, pero según la palabra, él lo hizo
para esperar el mensaje del Señor, para esperar la orden que Dios le iba a dar a través de un profeta para que siguiera adelante. Usted sabe lo que le estaba pasando a él. Enemigos dentro de su propia casa se habían levantado, pero él mejor decidió esperar lo que Dios le iba a decir, la orden que Dios le iba a dar de seguir para así poder vencer aquellas situaciones que ya se estaban moviendo dentro de sí mismo debido a que uno de sus hijos se había levantado en rebeldía. Y es interesante esto porque vemos nosotros que David no le cuestionó al Señor, que quizás haya permitido que uno de sus hijos se levantara en rebeldía en contra de él. De igual manera podemos ver aquel amigo amado de David llamado Jonatán. Este Jonatán, ya relatamos que él, cuando se recuperó, no se detuvo para seguir peleando las batallas del Señor. Acá mismo, Jonatán no cuestionó el que Dios había elegido a David ser rey, aunque por herencia, por ser hijo de Saúl, a él le correspondía el reinado. ¿Por qué razón él no cuestionó? Porque él estaba convencido para qué había sido llamado. Estaba convencido a quién servía y a quién seguía. Y es importante que nosotros definamos esto para que llegara a ese convencimiento de que fue Dios el que nos llamó y que a Él debemos de seguirlo en todo lo que Él nos muestre que tenemos que hacer. Y por eso mismo no nos vamos a detener ante ninguna situación, hermanos, máxime en este tiempo de tanta dificultad y peligros que ya fueron marcados proféticamente desde mucho antes que íbamos a enfrentarnos, tal y como Pablo le dijo, le exhortó a Timoteo diciéndole: debes de saber esto, de que los postreros tiempos van a ser tiempos difíciles. Y yo veía también que tiempos dificultosos y peligrosos para buscar al Señor. Entonces, Jonatán estaba decidido a seguir. David también estaba decidido a seguir adelante a pesar de tantos enemigos a que tuvo que enfrentarse él. Entonces, la decisión está en cada uno de nosotros: detenernos o seguir. Porque cuando leímos juntos los dos versículos de Isaías 58, el 1 y el 8, como el Señor diciendo: no te detengas, porque tu recuperación viene pronto. Hay mucho pueblo en la actualidad renuente y se ha detenido. Algunos quizás mucho antes de la pandemia. En la pandemia se dio un acomodamiento muy fuerte y uno como ministro se da cuenta cuando empezamos a hacer servicios presenciales. Aunque en primer lugar muchos volvieron a asistir, pero pasado el tiempo ya la asistencia fue menguando y menguando. Entonces hay mucha renuencia en esta hora para muchas cosas en este tiempo. Renuencia a buscar a Dios, y eso es dentro del pueblo del Señor. Y se ve en el estado anímico, incluso espiritual, que se pueda sentir en cada uno de los que asisten a las iglesias. ¿Qué ha pasado ahí? Han retardado el desarrollo espiritual y por eso caen quizás en algún tipo de inmoralidad. Y lo más tremendo, por la posición que se tenga, se retarda el desarrollo espiritual de los miembros de esa familia en donde está puesto como cabeza de casa. Entonces nosotros tenemos que considerar, y es por comparación, porque
Si yo no me detengo es que estuve dispuesto a seguir adelante. Entonces es importante que nosotros consideremos, hermanos y hermanas, que lo que la palabra nos muestra, qué es lo que debemos de seguir. ¿Qué es lo que debemos de seguir? Hay un orden, quizás no en el orden que se pueda ver empezando a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, pero eso es un orden de prioridades. Y en ese orden de prioridades, nosotros podemos hacer declaraciones de fe, como esta: seguiré a Jehová, mi Dios. Eso es muy importante que lo definamos, hermano. Porque si realmente hacemos todo lo demás que podemos encontrar en la palabra, no nos vamos a detener. Ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 y 21 dice, como una orden de parte de Dios: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Esto es muy importante. Yo le voy a leer el versículo 21, porque Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mire, es importante esto, hermano. Quizás no vamos a decidir seguir al Señor, hermano y hermana, por todos los favores que nos hizo, tal y como se los hizo al pueblo de Israel en el desierto y a nosotros en medio de los problemas y las pruebas, sino porque tiene que haber una convicción en este tiempo a quién realmente tenemos que seguir, hermano. Yo estaba considerando, porque me llamó la atención la forma en que la versión Palabra de Dios para Todo aborda este versículo 20, que dice: obedece al Señor tu Dios, sírvele, sé fiel a Él y haz promesas en su nombre. No voy a leer el versículo 21, aunque ahí está en su pantalla, pero es interesante, hermano, que realmente si estamos decididos a declarar: seguiré al Señor mi Dios y no me detendré, también se trata de serle fiel a Él, hermano. Porque me llamó la atención viendo las dos versiones. Es importante serle fiel al Señor. Es muy importante. Hay muchas maneras que se puede mostrar de que uno le es fiel al Señor, hermano. Porque cuando uno le es fiel al Señor, Él va a ayudarnos con el fin de que ninguna situación, ningún pecado, ningún enemigo nos detenga. Acuérdense que estamos en tiempos finales, hermano. Y para los tiempos finales se nos ha marcado proféticamente la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante todo lo que podemos encontrar nosotros con respecto a esto, hermano. Porque es necesario que estemos convencidos a quién tenemos que seguir. Porque hay cristianos que son seguidores de hombres. El Señor lo señala de alguna manera en su palabra. El Señor lo señala en su palabra que hay seguidores de multitudes. El versículo que vamos a leer sí lo muestra literalmente, hermano. Porque ahí es una de las partes donde se nos muestra lo que no debemos de seguir realmente. Porque dice ahí, en Éxodo 23:2, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Yo le señalé con mayúscula esto, porque es lo que me llama la atención.
Eso es lo que llama la atención. Porque si no va a resultar uno haciendo el mal que hacen las multitudes en este tiempo. Al revisar los versículos 1, 3 al 9, posiblemente se esté refiriendo a cosas que las multitudes están haciendo de mal. Pero me llama la atención lo que el versículo 13 dice. En cuanto a todo lo que os he dicho, estad alertas. Es Dios lo que nos está diciendo. Y es Dios el que está usando ministros del último tiempo como chofares de Él para que a la voz de ese chofar el pueblo se alerte. Entonces imagínense, nos está advirtiendo que no debemos de seguir a las multitudes para hacer el mal. Porque hoy estamos en un tiempo, hermano y hermana, donde con más intensidad está sucediendo. Levantándose gente seguidora de multitudes que van en pos del mal. Y lastimosamente, mucho pueblo cristiano también, y uno se da cuenta, hermano, en las cosas que están pasando en todo el mundo, incluso en nuestra Guatemala, hermano. Multitudes que están propagando falsedades, error, mentira, engaño, y eso es lo que más sigue la gente. Y vuelvo otra vez a repetir, lastimosamente, muchos cristianos están inmiscuidos en esto. ¿Qué es lo que marcan esos versículos? ¿Qué es lo que nos dice? Porque exactamente lo que se está haciendo. Dice, no propagarás falso rumor. Dice, no concertarás con el impío para ser testigo falso. Versículo 1. No testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Versículo 2. No serás parcial al pobre en su pleito. Versículo 3. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Versículo 6. No aceptarás soborno porque el soborno ciega aún el de vista clara y pervierte las palabras del justo. La mayoría de nosotros sabemos cómo es sobornar a un siervo, a un ministro, cómo se puede sobornar a un cristiano. También dice, no oprimirás al extraño porque vosotros conocéis sus sentimientos, ya que vosotros fuisteis extraños. Yo lo aplico a los recién convertidos en una iglesia, donde hay algunos que quizás se sienten bases espirituales y empiezan a oprimirlos con sus señalamientos y acusaciones, forzándolos a caminar, ¿cómo le dijera yo? A paso largo. Quizás por el tiempo de ser cristiano ya lo pueden hacer, pero incluso algunos no lo pueden hacer y oprimen de esa manera a los recién convertidos. También nos habla de ayudar al caído, no importando su condición social, económica, raza y posición. Entonces, vemos nosotros acá que puede ser que un buen porcentaje sí, otro no, de que realmente esté siguiendo a Cristo. Porque se están dedicando a ser seguidores de los hombres. Y nosotros nos damos cuenta a través de los medios sociales cuántos cristianos están opinando de aquellas cosas que no conocen. Y aún levantándose en contra de sus autoridades. Autoridades de todo tipo. Hay una promesa para aquellos seguidores de Cristo realmente. Y la promesa es que Él los convertirá en pescadores de hombres, según Marcos 1:17. Ahí dice, seguidme, dice el Señor, y os haré que seáis
pescadores de hombres. Acuérdese de Coré cuando se levantó en contra de su autoridad. Lo siguieron multitudes posiblemente y terminaron mal. Entonces es interesante que nosotros nos demos cuenta de esto, hermano. Yo quisiera ir rápido porque hay varias cosas que tendríamos que ver por lo que la palabra nos muestra ahí mismo en la Biblia, hermano, y algunos versículos más. Por ejemplo, dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Porque estaba el Señor enfatizando el llamado a seguirlo a él. Y era por los peligros relatados en el versículo anterior y posterior a este. Los mismos peligros que se están dando en este tiempo. Un movimiento de falsedad ministerial como nunca lo había habido en todos los tiempos de la iglesia, hermano y hermana. Aunque escasamente en la iglesia del principio lo hubo, pero hoy es muy fuerte ese movimiento de falsedad ministerial. Y es interesante la forma como lo dice y lo aborda el versículo 3, esta situación, porque está hablando del movimiento profético y hacia dónde lo puede llevar, según el versículo 3, donde dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No solo debemos de declarar seguirlo a Él, sino que debemos de serle fiel y amarlo. Cuando nos disponemos a amarlo a Él, vamos a amar todo lo de Él. Incluso hay recompensa, hermano, según la palabra, para los que aman a Dios, hermano. El asunto es que realmente alguna parte del pueblo que se ha detenido es porque ha dejado de oír la voz de Dios y está poniendo más atención a la voz del hombre, quien está arrastrándolo como un espíritu de error y engaño tras la mentira actual. La versión Torres Amat traduce el versículo 4 de la siguiente manera. Dice: seguid al Señor Dios vuestro y temedle, y guardad sus mandamientos, y oíd su voz. A Él habéis de servir, y con Él debéis estrecharnos. Esa palabra estrecharnos habla de reducir a menor anchura un espacio. Nos habla de apretar a alguien o algo con los brazos o con la mano en señal de afecto o cariño. Me muestra a mí a un nivel de intimidad extraordinario, y aquel que se estrecha con el Señor, nada lo va a poder apartar. Nada. Realmente nada. No sé si tengo suficiente tiempo todavía, pero voy a continuar viendo algunas cosas más con usted, hermano y hermana, porque el Señor nos muestra qué es lo que realmente tiene que suceder en esto que Él llama, por la versión Torres Amat, cuando nos llama a seguirlo a Él, porque nos llama que con Él debemos estrecharnos. Ahora, cuando vemos nosotros, hermano, esa palabra estrechar, y de acuerdo a un término, el término griego que lo define, que es suneco, aparece ese término en 2 Corintios 5:14, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y es interesante esto, hermano, porque esto nos lleva a ver, por el término suneco, a mantenernos juntos o unidos.
Porque eso, por otra posible traducción del término suneco, nos habla de que de esa manera nos vamos a asegurar. Entonces, cuando lo aplicamos al nivel de hermandad en la iglesia, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, es el amor de Cristo que nos une entre nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y nos une a Él definitivamente. Es interesante aplicar esto a la experiencia que tuvo Judá, que la palabra dice que cuando se apartó, se separó de sus hermanos. Nos muestra la palabra que se detuvo en el camino. Y detenido en el camino tuvo una tentación muy fuerte que lo hizo perder algunas cosas por su posición que tenía. Después le costó recuperar lo que había perdido. Se detuvo Judá y perdió 3 cosas muy importantes que nos muestra de cómo Dios había definido lo que iba a ser Judá y todo lo que representa a Judá en este tiempo. Entonces seguir a Él es estar unido a Él, confinado a Él, seguro en Él. Nosotros deberíamos de ser como el pámpano con que relata la palabra, que unido a Cristo estamos bien, pero fuera de Él nada podemos hacer. Bueno, al seguir leyendo, hay varias cosas que nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros. Y es interesante, hermano y hermana, dice ahí realmente, punto 1, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él seguiréis, a Él serviréis, y con Él debemos de estrecharnos. O sea que no es simplemente decir yo soy seguidor de Cristo, yo sigo a Cristo. Porque si no tenemos todo esto, en el camino nos vamos a detener, hermanos, si no es tiempo que nos detengamos en ninguna situación. Ahora bien, al revisar otros versículos, quisiera que consideramos lo que está relatado, hermano, en el libro de Nehemías. Pero está hablando de algo muy importante. Yo creo que de alguna manera, hermano, podemos tomarlo como una profecía y de lo que se debe de hacer ya como servidores del Señor. Porque ahí dice, y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Aunque realmente se estaba dirigiendo a Sanbalat, que era un enemigo de la obra que estaba haciendo Nehemías con el pueblo en ese tiempo. Pero yo lo estoy tomando como un llamado para nosotros, hermano y hermana. Porque si no nos sometemos a su Santo Espíritu, vamos a detenernos en aquellas cosas que Él nos encomendó que hiciéramos en su obra. ¿Cómo realmente nos vamos a detener a estas alturas en aquello que nos encomendó? Imagínese un pastor que se detenga en las cosas que el Señor le ordenó que hiciera para con la iglesia, en la tarea que está relatada en el libro de Hechos, cuando escogieron a 7 varones para servir en las mesas. Ahí los apóstoles declararon, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando uno como ministro deja de dedicarse a estas 2 cosas, ya se detuvo. Yo no quisiera detenerme más porque me queda poco tiempo, sino que quiero relatarle, hermano, que estos enemigos son representativos de muchas cosas muy fuertes. Y una de ellas, cuando se habla de Sanbalat,
Ese nombre quiere decir enemigos secretos. Y cuando nos adentramos más viendo el diccionario AD, nos habla del doble ánimo. Hermano y hermana, el doble ánimo está deteniendo a buena parte del pueblo de Dios. Y por eso mismo al final del camino no va a poder disfrutar lo que Dios tiene preparado, lo que Él tiene preparado. Hay un versículo que nos habla y nos llama a seguir la justicia nada más para que uno viva. Y es ese que usted está viendo ya en su pantalla, Deuteronomio 6, 20 al 21. Entonces, tenemos que conocer, y de hecho, en todas las iglesias los ministros nos han enseñado la justicia, respecto a la justicia. Pero no se trata solo seguirla, porque el Salmo 45 nos llama a amar la justicia y aborrecer la maldad. Y ahí muestra las cosas extraordinarias que vienen como consecuencia. Ama la justicia y aborrece la maldad, dice el Salmo 45, 7. Ahora, yo quisiera que considerara usted que también nos llama a seguir sus caminos. Y lo vemos cuando en Deuteronomio 8:6, en la versión Ausejo, nos dice: guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios y seguirás sus caminos y le temerás. Recuérdese que el Señor dijo: yo soy el camino. Pero aquí está en plural: seguirás sus caminos. Entonces quiere decir que hay muchos caminos, pero no se trata tanto de eso, porque Jesucristo es el camino. Y yo veo ahí en Él el punto de partida para seguir los caminos del Señor. Y uno que podemos encontrar en el Señor como punto de partida es que la Biblia nos muestra que hay un camino de la salvación o a la salvación. ¿Qué debemos de hacer ahí? En el camino se van a manifestar muchos enemigos, hermano y hermana. Y es tremendo a qué se va a tener que enfrentar uno. Hay tropiezos, hay dificultades. Por eso las declaraciones de fe en este tiempo valen mucho. Si yo declaro: seguiré porque mi recuperación viene pronto, o como lo dice otra versión, y por eso mismo lo podemos declarar de esta manera: seguiré y no me detendré porque mi salvación se dejará ver pronto. Ahí nos puede llamar muchas cosas la atención al meternos, pero no queda tiempo más. Solo quiero decirle, hermano, que al final del camino, bueno, cada camino tiene su final, cada camino tiene su fin, y que si Él dijo: yo soy el camino, esos al menos encontré 16 tipos de caminos claramente que nos muestra que son caminos de Dios. Pero si Él dijo: yo soy el camino, cuando empezamos en el punto de partida, que es el camino a la salvación, y sorteamos todas las dificultades, al final vamos a ver el inicio de una faceta que es el camino a la santidad. El asunto es que al ver en el Antiguo Testamento la palabra que Dios le lanzó a Daniel, en Daniel 12:13, palabra de Dios para todo, dice: Daniel, yo termino con esto, ahora sigue tu camino hasta el final. Y le hace una promesa: y descansarás, y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. La versión de las Américas dice: para recibir tu heredad. Tu heredad. Entonces vale la pena no detenerse en los caminos, hermano. Vale la pena no detenerse en seguir al Señor. Vale la pena no detenerse en seguir la justicia del Señor, hermano, porque en el mundo se está moviendo tanta injusticia.
Pero acuerde que usted y yo tenemos al juez justo, que sí aplica la justicia. Yo le voy a pedir que oremos juntos en esta hora, y que usted al mismo tiempo pueda declarar para sí mismo: te seguiré, Señor, y no me detendré, porque en ti tu recuperación viene pronto, porque en ti mi salvación se acerca. Gracias, Señor Jesús. Gracias por bendecirnos de esta manera. Gracias por permitirme entrar a cada hogar. Gracias por cada familia, Padre. Yo te suplico por aquellas cabezas de casa, Padre, que estén convencidos a quién están siguiendo y qué es lo que deben de seguir para no detenerse y ser parte influenciado por aquellas entidades para detener a su familia. Porque hay muchos dentro de las familias que tienen talentos, tienen llamados, y que de alguna manera, por haberse detenido, cabeza de casa, se han detenido también. Padre, por favor, que puedan ver como vio Agar la fuente a la par y pueda beber del agua de vida. Que puedan ver como Jonatán el campo de miel para poder recibir la revelación de lo que tienen que hacer. Señor, porque recuperándose cada uno, van a recuperar las cosas que el enemigo arrebató a su familia. Incluso van a recuperar a sus hijos. Yo lo creo, lo confieso, y por eso tú envías este tipo de palabra, Padre, para que tu pueblo que se ha detenido medite, recapacite y se levante, despierte y declare, y empiece a declarar las otras cosas, Padre, que son necesarias cuando disponemos a seguir lo tuyo, a seguirte a ti, a amarte, a serte fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano, que Dios los guarde. Qué bueno que se hayan conectado, y gracias a mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por haberme dado esta oportunidad de acercarme a usted de esta manera. Amén, amén y amén.